Buenas tardes, señoras y señores, amigos televidentes. Hoy, como cada domingo, estamos en su programa Orientación Tributaria. Hoy con un tema especial, el rol de la Cámara de Diputados el rol fiscalizador de la Cámara de Diputados en la República Dominicana. Y para debatir el tema, tenemos al honorable diputado del Frente Amplio, Dionisio Restituyo. Y como siempre, nuestro productor, el licenciado Santiago García, y quien le dirige la palabra, Braulio Jiménez. Nos vamos a unos cortes comerciales y en breve regresamos. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, como lo especificaba nuestro coproductor Braulio Jiménez, aquí tenemos al diputado nacional Dionisio Restituyo, quien es diputado por el Frente Amplio, y nos vas a hablar de lo que es el rol fiscalizador de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Dionisio, buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Santiago, Braulio. Buenas tardes, Dionisio. Gracias. Bueno, nosotros, la Constitución es clara con relación a los diputados y diputadas. El Congreso Nacional, como primer poder del Estado, tiene 3 funciones fundamentales: fiscalizar, representar y legislar. En ese papel de fiscalizar, tiene un órgano que depende de la Cámara de Diputados o depende del Congreso Nacional, que es la Cámara de Cuentas. Fíjate que la Cámara de Cuentas la elige el Congreso Nacional y debe de responderle al Congreso Nacional en su rol de fiscalización. Como el gobierno tiene también un instrumento de fiscalización que es el Contralor General de la República, el Congreso tiene la Cámara de Cuentas. Pero los diputados también tenemos ese rol de fiscalización. ¿Por qué? Porque a nosotros la Cámara de Cuentas tiene que fiscalizarnos, pero nosotros debemos fiscalizar todos los fondos públicos, no solamente del Estado, porque aquí hay un error en ese sentido de la fiscalización. Nosotros no solamente podemos fiscalizar al gobierno, nosotros tenemos que fiscalizar todas las personas o instituciones que manejan bienes públicos. Es decir, el sector privado, ahora con esta ley, la 47-2020 de la Alianza Público-Privada, el sector privado que maneje fondos públicos debe ser fiscalizado por los diputados, en este caso por el Congreso. Las universidades que reciben fondos públicos, la ONG que reciben fondos públicos, las iglesias que reciben fondos públicos. Es decir, todo el que recibe fondos públicos tiene que ser fiscalizado para ver el buen uso que le está haciendo a esos fondos públicos, porque como ustedes sabrán, todos los impuestos, todas las acciones tributarias que el gobierno ejerce con la población es para conseguir dinero, y ese dinero es de suponer que debe de investirlo de la mejor forma. De esa misma forma que el gobierno debe invertir el dinero, y claro que siempre lo ha hecho y se está haciendo. Y tú, Dionisio, aparte de esto, quiero decir que tú eres una persona que ha tenido experiencia en litigación tributaria y experiencia en los tribunales, en defensa impositiva. Hay una cosa que te voy a decir. La Cámara de Diputados, como su rol de fiscalizador, ese rol lo puede usar con citaciones a los funcionarios públicos o con interpelaciones. Bueno, mira, el Congreso se maneja de la siguiente manera. Está el Pleno, que son los 190 diputados, y están las comisiones. Las comisiones pueden ser comisiones permanentes, hay 41 comisiones permanentes,
hay comisiones bicamerales, que es las comisiones que se forman entre los diputados y los senadores, y hay comisiones especiales. Todo va a comisiones, todos los proyectos de ley, todas las resoluciones, todos los reglamentos tienen que va a una comisión, ya sea una comisión especial, ya sea una comisión bicameral, ya sea una comisión permanente. En esas comisiones los diputados pueden solicitarle a los funcionarios públicos que acudan al Congreso para determinadas situaciones. Y ponemos un ejemplo sencillo. Cuando el presidente de la República actual, Luis Abinader, sometió un proyecto de presupuesto adicional complementario, el presupuesto complementario, nosotros solicitamos que estuviera en la Cámara el director de Impuestos Internos, Luis Valdés, que tuviera el ministro de Economía y Planificación, Miguel Seara Hatton, que tuviera el director de presupuesto y que tuviera también el ministro de Hacienda. Y ellos acudieron 3 de ellos, Miguel Seara Hatton no pudo ir, pero 3 de ellos, y lo cuestionamos. Por ejemplo, yo le hice una pregunta porque para que aclarara, porque habían 48 mil millones de pesos para Hacienda, y yo pensaba que eso era como subsidio, y él aclaró ahí ante la Comisión de los Diputados y Diputadas que esos 48 mil millones era porque el plan FASE estaba en manos de Hacienda, no en manos de la Presidencia. Entonces nosotros tenemos esa capacidad. Si un funcionario no va, lo que dice el reglamento y lo que dice la Constitución es que la Cámara puede pedir su destitución. Y además, si el Poder Ejecutivo no lo destituye, entonces la Cámara lo puede destituir mediante un juicio político a los funcionarios de alto rango. Porque realmente estamos ante el primer poder del Estado. Y ese primer poder del Estado debe de ejercerse con poder, con fuerza, para que los funcionarios, todos, puedan acudir cada vez que nosotros le llamamos. De hecho, para este lunes, en mi condición de presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, estamos solicitando a un ejecutivo aunque una institución privada, pero lo estamos citando, a un ejecutivo de la funeraria Blandino. Estamos solicitando al principal ejecutivo de la autoridad aeroportuaria, y estamos solicitando que comparezca para este lunes a las 12 del mediodía a la Comisión de Derechos Humanos a los ejecutivos de Aerodón. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo entre la funeraria Blandino y Aerodón, que es una empresa privada que está gestionando todos los aeropuertos, de que los ciudadanos, cada vez que muere un dominicano en el exterior, el sarcófago que llega y el cadáver que llega tiene que pagarle un impuesto a la funeraria Blandino. Y muchas veces ese impuesto o ese pago, ese exorbitante o ese pago, las personas no pueden hacerlo. Y eso no está en ninguna ley. Entonces nosotros queremos ver qué acuerdo hizo Aerodón con la funeraria Blandino para que los dominicanos que fallecen en el exterior tengan que pagar un impuesto que algunas veces de 10,000, de 15,000 pesos. Y muchas familias no tienen con qué pagar eso. Entonces nosotros, hay una resolución de la diputada Adelis Olivares, que es una diputada del exterior, que ha sometido un proyecto de resolución para que la Cámara investigue y tome decisión con relación a ese tema. Entonces, le hemos citado para el lunes al mediodía a estos funcionarios para que acudan a la Cámara de Diputados. En ese mismo tenor, licenciado Dionisio, revisando varios periodos hacia atrás, ¿usted ha visto que la Cámara de Diputados ha cumplido con su rol fiscalizador o no? Mira, ese es un tema importante. La Cámara de Diputados en los últimos 16 años se comportó como un sello gomígrafo, como dice, del Poder Ejecutivo, y nunca cuestionó nada del Poder Ejecutivo. Todo se lo aprobaba. No creo, con excepción de hechos que ocurrieron en el siglo XVIII, en el siglo XIX, hechos como el que hizo Francisco Bonó en el 1858, o también Ulises Payá en la Constitución de Moca del 58, que enfrentaron el Poder Ejecutivo desde el primer poder del Estado, o como lo hizo en algún momento también Buenaventura Báez siendo presidente del Congreso.
o de Félix Manuel Tejada, no veo ninguna, en la historia del Congreso Nacional, hasta donde conozco, no ha habido una actitud responsable del Poder Fiscalizador del Congreso. El Congreso, el Poder Ejecutivo manda un presupuesto, el Poder Legislativo le aprueba ese presupuesto y después como que se entiende de ese presupuesto. No le da el seguimiento que debe dar ese presupuesto. ¿Cuánto se invirtió en salud? ¿Cuánto se invirtió en educación? ¿Cuánto se invirtió en vivienda? ¿Cuánto se invirtió? ¿Cómo los funcionarios manejaron ese dinero? De hecho, cuando el presidente de la República, por derecho constitucional y por mandato constitucional, tiene que acudir los 27 de febrero a rendir cuenta al Congreso, no se le cuestiona. Él sencillamente va y rinde cuenta y se va. Entonces, lo correcto sería que los diputados y diputadas le preguntaran, que el informe de la rendición de cuentas llegue primero con tiempo para que los diputados y diputadas puedan examinarlo y entonces cuestionarlo. Porque yo estoy en desacuerdo. Yo quisiera que el 27 de febrero, cuando Luis Abinader acuda al Congreso Nacional a rendirle cuenta al país como mandato constitucional, nosotros pudiéramos preguntarle, decir, mire, sobre esta partida, ¿qué pasó? Sobre esta cuestión, sobre este gasto, explíquemelo. Pero eso no se estila, porque el rol de primer poder del Estado, del Congreso Nacional, ha estado subyugado por el Poder Ejecutivo en un país tan presidencialista como este. Y yo creo que este Congreso tiene la oportunidad de cambiar eso. Primero porque el presidente tiene la voluntad de la rendición de cuentas, lo ha demostrado ahora con la gente que no declararon su declaración jurada de patrimonio, que ha suspendido a varios de esos funcionarios. Y segundo porque también se ha comprometido con un gobierno de transparencia, con un gobierno de rendición de cuentas. Entonces, ¿qué mejor que se le cuestione sobre la ejecución presupuestaria, que es un mandato del Congreso Nacional? En ese ámbito, Dionisio, tú mencionaste una palabra muy importante y es que están investigando un contrato en la Cámara de Diputados, especialmente en la comisión que tú estás. Aquí hay mucho contrato, y lo sabemos todos, que son contratos que se hacen con el Estado que no generan impuestos para la renta. Ahora, ¿qué significa eso? Todos los contratos que se hacen con el Estado siempre llevan una cláusula de exención de pago de impuestos. En eso el Congreso tiene que tener mucho cuidado, especialmente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, porque son beneficios que se derivan colaterales, deben pagar sus impuestos correspondientes y son contratos muchas veces amañados. Yo quiero que este contrato que están investigando sirva como base y como hincapié para que investiguen muchos contratos que existen hechos con empresas privadas del Estado. Hay muchos que se van a investigar por la fuerza que tienen, otros sí deben investigarse. Todas las empresas tienen contratos con instituciones del Estado que, como decía Dionisio Cerrituyo, deben ser investigados y deben cumplir con su rol fiscalizador. Entonces, en ese orden, y quizá van a tumbar muchos santos ustedes, Dionisio, investigaron ese contrato. La Cámara de Diputados tiene facultad para investigar todos los contratos del Estado de forma particular con empresas particulares hechos con instituciones estatales. Mira, en la Cámara de Diputados hay alrededor de 5.000 contratos y creo que la Comisión de Contratos, que es una de las comisiones permanentes más apetecidas por los diputados y las diputadas, yo no estoy por suerte en esa comisión, pero tú tienes razón. Por ejemplo, yo he visto el contrato de Monte Grande, que es de $250 millones, y entonces tiene ese problema de la exención de los impuestos. Pero cuando tú buscas el contrato de la Barrigol también tiene el mismo problema. Cuando tú buscas la mayoría de los contratos que son de enajenación de bienes, porque lo que dice la Constitución es que cuando el presidente de la República no puede ceder ningún bien que pase de 200 salarios mínimos. 200 salarios mínimos, estamos diciendo 2 millones de pesos. Es decir, el gobierno, para poder vender cualquier bien del Estado que pase por encima de 2 millones de pesos, tiene que llevarlo al Congreso, llevarlo a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados hay una comisión permanente de contratos. Hay alrededor de más de 5.000 contratos de bienes que se están vendiendo a particulares, terreno, apartamento, una serie de exenciones. Y ese es un problema. Yo creo que tú tienes razón, Santiago,
porque la mayoría de esos contratos vienen con esa cláusula de excepción. Y si el gobierno le está vendiendo a un precio irrisorio, por ejemplo, metros a 100 pesos, a 1,000 pesos, que en el mercado están a 10,000, a 100,000, ¿por qué esa gente se le puede excepcionar, quitarle la excepción del pago de impuestos? Cuando tenemos un gobierno que tiene dificultad para el cobro de los impuestos, que tiene dificultades en términos económicos. Esos 5,000 contratos o más que hoy están en la Cámara de Diputados y que se van a ir conociendo uno a uno. Por ejemplo, el actual presidente de la Cámara de Diputados en este periodo que llevamos de casi 2 meses, no se ha conocido el primer contrato, pero se van a conocer porque hay 5,000. Son 5,000 contratos. Que son muchos contratos. Sí. ¿Cómo que sí son muchos? Y esos contratos son venta de terrenos, venta de apartamentos, venta de vehículos, venta de diferentes sesiones o diferentes bienes que tiene el Estado que se lo está pasando a particulares. Entonces no es justo que le estemos pasando a particulares 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 metros a precio baratísimo y que esta gente no paguen impuestos. Incluso muebles aquí en el Distrito Nacional y en principales ciudades del país. Entonces, eso como la Barrigol, como Montegrande, todo ese contrato con Odebrecht, todo ese contrato con grandes empresas, vienen con una cláusula de excepciones de impuestos. Y incluso mucha demanda hoy está en el Tribunal Superior Administrativo, y tú la conoces porque son abogados litigantes de esta área, que también quieren eximir de impuestos el pago del fondo de pensión de los trabajadores de la construcción, que es una ley. Y una ley, un contrato no puede eliminarla. Muchas empresas, sobre todo internacionales, han demandado en el Tribunal Superior Administrativo porque los contratos dicen están exentos de impuestos, están exentos de pago de seguridad social, están exentos de impuestos de los trabajadores de la construcción, pero eso es una ley. Entonces, cuando tú eximes de pagar seguridad social, de pagar los impuestos tributarios al Estado, tú le estás creando una lesión al Estado. Pero más, el gobierno de la República Dominicana le ha entregado a los empresarios, por ejemplo, solamente en combustible, el gobierno entrega más de 32,000 millones de pesos al año de exenciones libres a las grandes empresas. A la Barrigol se le entregan 22,000 galones de gasolina mensual. Entonces, pero no solamente a ellos, sino a otras instituciones públicas y privadas también se le entrega una cantidad de combustible subsidiado, libre de pago de impuestos, para producir en términos particulares, y eso realmente no se beneficia a la población de esos bienes. Es decir, la Central Romana vende la azúcar más barata y está recibiendo subsidios de gasolinas y de otras exenciones del gobierno. Las universidades bajan los pagos de los estudiantes y reciben grandes subsidios también del Estado Dominicano, fundamentalmente las universidades privadas. Grandes empresas aquí, o cementeras y otras, reciben subsidios del gobierno y bajan su producto. No, entonces yo creo que ese es uno de los temas también que el Congreso en algún momento tiene que abocarse a discutir para nosotros darle respuesta. Porque si nosotros representamos la población, tenemos que defender los intereses de la población, y los intereses de la población están en el presupuesto nacional como instrumento de desarrollo. Es decir, cuando nosotros le vamos a aprobar el presupuesto que acaba de llegar anoche, que estamos hablando de un presupuesto de 1,039 millones de pesos, es decir, más de 1 billón de pesos dominicanos. Entonces nosotros tenemos que preguntarle a la gente, ¿dónde van a salir el dinero para sustentar el presupuesto? ¿Cómo vamos a evitar reducir el problema de la deuda externa de la República Dominicana? Y eso tiene que resolver el problema con producción y con impuestos. Pero los impuestos no pueden estarlo cargando a los más pobres. Aquí debe de haber un impuesto a la ganancia, que no la hay. Es decir, yo no puedo estar pagando lo mismo que Pepín Corripio o la doña María, que tiene una fritura en el kilómetro 8. No puede pagar lo mismo que pagan los Azuri. No pueden pagar lo mismo una persona que tenga un chimichurri o que venda helado, pagar lo mismo que lo que paga un gran empresario en este país. Entonces,
Ese es un tema que la Cámara de Diputados tiene que discutir, que el Congreso tiene que ver, de que se le ponga impuesto a la ganancia. Tú vas a pagar impuestos en función de lo que tú ganes. Por ejemplo, me gustaría que sumáramos todas las declaraciones juradas que se han presentado. Si sumamos todas esas declaraciones juradas, nosotros vamos a tener, yo no sé cuántos millones, ni idea tengo. Hay gente que han declarado 700 millones, 300, 800, y estamos hablando de más de 3.200 funcionarios. Yo quisiera que Santiago, Braulio, que podamos sumar para ver cuánto suma eso. ¿Y eso qué es? El Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto es toda la riqueza que tiene el país. Así es. Entonces, si el país tiene toda esa riqueza, nosotros tenemos que saber cuánto impuesto de esa riqueza se están pagando, porque así nosotros podemos terminar y resolver el problema de la pobreza. No tuvieran los cañeros que están embromando, los trabajadores portuarios no estuvieran reclamando 3.500 trabajadores portuarios que al privatizar los puertos le han dejado sin pensiones y lo han dejado sin pago. Entonces sería interesante que nosotros hiciéramos ese ejercicio y pudiésemos entonces determinar de toda esa riqueza, dónde están, en qué mano están y cómo nosotros podemos distribuirla mejor. Amigos televidentes, nos vamos a ir a unos cortes comerciales y en breve retornamos. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, estamos de vuelta con su programa de orientación tributaria y estamos tratando un tema muy importante y es el rol de la Cámara de Diputados como fiscalizador. Y no hay mejor persona que Dionisio Restituyo porque es un diputado nacional y como nacional le corresponde defender exactamente esa posición. Y es la posición de que todo el mundo debe pagar sus impuestos nacionales, porque una empresa, por ejemplo, como la Barrigol, una empresa como la Falcon Bridge y zonas francas especiales que nadie sabía que tienen exenciones de combustible, pero más aún, las empresas que se benefician de la ley 158-1, todo lo que usan para su construcción es simple y llanamente exento de pago de impuestos. Entonces, no podemos que una empresa, que una venta, como lo participaba Dionisio Restituyo, tenga un problema de que se vende a un precio muy barato, casi algo que es una dación en pago, o no es en pago, sino es una dación. Entonces, no puede venir con exención del pago impositivo. Ahora, si es una persona que no pueda pagar, es otra cosa, pero que son a empresas y emporios que se la venden, deben quitarle la cláusula que dice exenta del pago de impuestos por la primera transferencia, deben pagar sus impuestos, porque si tienen para comprarla y para montar emporios ahí económicos, deben tener para pagar los impuestos, porque los impuestos que el gobierno dominicano sustenta a la nación. En ese tenor, Dionisio Restituyo mentó algo muy importante y son las declaraciones juradas de patrimonio que los funcionarios públicos están presentando. En cuanto a las acciones juradas que los funcionarios públicos están presentando en la República Dominicana, están cargadas de errores. Muchísimo ni sabe lo que ha presentado. Porque incluso hay funcionarios que han presentado que tienen 10 millones y han puesto 1.000 millones y tienen problemas, tienen que corregirla. ¿Por qué? En esas declaraciones juradas, ahí están incluyendo el patrimonio familiar muchísimo y otros están quitando del patrimonio. Entonces deben ser todas investigadas. Dionisio, en ese tenor, ¿qué función desempeñaría primeramente tu bloque de diputados que tú representas y segundo la Cámara de Diputados y el Congreso en conjunto en investigar esas declaraciones juradas, ya que están cargadas y plagadas de errores? Bueno, mira, ciertamente creo que hay muchos errores que hay que investigar y que fue por poca experiencia que tienen los funcionarios, sobre todo funcionarios que son nuevos,
para la declaración jurada y no hay aquí oficinas. Aquí deberían de haber oficinas de abogados y otras oficinas para ayudar a los funcionarios a hacer sus declaraciones juradas de patrimonio y que le paguen para que lo hagan, porque es una investigación que se hace. Las declaraciones de patrimonio es una investigación de tus bienes, porque tú vas a ejercer una función pública y si vas a ejercer una función pública tienes que dejar claro qué tú tienes para saber cuando tú te vayas, con qué te quedaste o cómo aumentó tu patrimonio. Mira, el presidente de la Cámara de Cuentas le entregó a la Procuraduría General de la República un listado de los funcionarios y funcionarias que no han entregado su declaración jurada de patrimonio hasta el momento. Pero él debió de también llevarle a la Cámara, al Congreso Nacional, un informe detallado de toda esa declaración, porque él depende del Congreso. Él es un funcionario que depende del Congreso de la República. Y es nombrado por el Congreso. Y es nombrado por el Congreso, ¿me entiendes? Entonces, el gobierno no tiene que ver nada con la Cámara de Cuentas, además que es una de las instituciones de la más vieja. La Cámara de Cuentas se constituyó en la Constitución del 1854, es decir, que es un órgano con mucha experiencia y de tradición constitucional. Pero ¿qué sucede? Como tú dices, todas esas declaraciones tienen que ser investigadas porque hay que determinar la veracidad o no de esas declaraciones. Va a estar determinada por el pago de los impuestos de esa persona. Porque si yo tengo 10 millones de pesos, yo tengo que haber pagado impuestos por esos 10 millones de pesos. Entonces, no pudiésemos tener un déficit como el presupuesto que estamos presentando hoy, que tiene un déficit presupuestario por falta de recursos, porque el gobierno no tiene dinero. El problema de la pandemia ha dejado al gobierno sin dinero. No hay dinero para sustentar una serie de planes y el presupuesto está financiado fundamentalmente en préstamos, pero nosotros no podemos seguir endeudando a la República Dominicana porque va a llegar un momento en que nosotros vamos a entrar en crisis. O sea, si tú no puedes producir lo suficiente para pagar y para invertir, entonces tú tienes problemas, porque si todo lo que tú consigues para pagar, entonces va a llegar un momento en que tú vas a colapsar. Entonces, ese es un tema interesante. Nosotros, como bloque de diputados, vamos a discutir la posibilidad, y creo que lo vamos a hacer, solicitarle a la Cámara de Cuentas que nos entregue todas las declaraciones juradas. Y vamos a hacer un inventario de ellas, porque ahí está la riqueza de la nación, porque la riqueza de la nación es todo lo que nosotros producimos, los 10 millones de los dominicanos, y de los dominicanos que están en el exterior, todo el dinero que produce ingresa al Producto Interno Bruto. Y ese Producto Interno Bruto es lo que nos va a decir la riqueza que nosotros tenemos. Entonces nosotros también podemos decir qué riqueza tenemos y cómo la vamos a distribuir. Yo pienso, y es una de las preocupaciones que nosotros tenemos, y vamos a ver cómo nosotros buscamos, incluyéndolo a ustedes, un grupo de especialistas que podamos decir cuánta riqueza ha producido la República Dominicana en los últimos 25 años y en manos de quién están. Es decir, en manos de quién está la riqueza que ha producido este pueblo. El trabajador, con el trabajo y el sudor de millones de personas. Fíjense eso de los cañeros, que han entregado su vida para producir en este país y que hoy viven en un estado de pobreza, hoy viven en una situación de calamidad. Es decir, tenemos deficiencia de vivienda, tenemos deficiencia de salud, tenemos deficiencia de educación y nosotros estamos creciendo económicamente en los últimos 50 años. La economía dominicana ha estado creciendo, entonces ese crecimiento, esa riqueza, ¿en manos de quién están? Hay que saber, hay que investigarla. Y si el Congreso asumiera con responsabilidad el papel que le establece la Constitución, que dice la Constitución Dominicana, en sus 3 principios fundamentales, nosotros entonces pudiéramos tener un buen país, un mejor país. Depende, y yo creo que ese es uno de los temas que los congresistas, que los diputados y diputadas tienen que empezar a ver, que somos nosotros y nosotras las que podemos garantizar el desarrollo de este país, el Congreso, porque el Congreso controla todo, es decir, no puede hacerse nada de trascendencia en este país sin pasar por manos del Congreso. Es el Congreso que manda al presidente de la República. Y el presupuesto que nosotros le aprobamos, que lo convertimos en una ley, nosotros tenemos que garantizar que esa ley que vamos a aprobar nosotros
sea una ley que esté fundamentada en el desarrollo, en el crecimiento y en llevar a la República Dominicana a un estadio superior de desarrollo y de comodidad de su gente. Señores, nosotros tenemos 500 años produciendo oro. Nosotros no pudiéramos, en este país nadie... Y somos el país número 1 en América Latina en producir oro. Sí. Nosotros en este país nadie pudiera ser pobre, nadie. Pudiéramos vivir como en Suecia, con un producto, con un desarrollo per cápita de por lo menos 8.000 o 10.000 dólares. Cada dominicano pudiera determinar que 10.000 o 8.000 dólares per cápita recibir cada año, ¿me entiendes? O mensual, o no sé cómo se calcula el per cápita, pero eso va, porque el per cápita va a determinar los niveles de pobreza o de riqueza que puede tener una persona. Nosotros hay gente aquí que recibe menos de $1 al día. No se puede vivir con menos de $1 al día, y esos son 58 pesos. Pero eso es la esperanza de vida. Y eso entra por debajo de la pobreza, Claro que sí. $1, ¿me entiendes? Entonces nosotros tenemos casi un 17% de la población dominicana que está por debajo de la pobreza y un 42% de gente que vive en la pobreza. Obviamente eso, con este asunto de la pandemia y el déficit de los empleados, que tenemos más de 700.000 empleados que están fuera de sus labores, entonces eso va a agravar también el tema de la pobreza en el país. Entonces ese es un tema que los dominicanos y dominicanas tenemos que ver, y el Congreso tiene que ser como parte importante de esa discusión. El Congreso tiene que salir de sus paredes, tiene que salir al país a discutir. Ese presupuesto que llegó, lo correcto sería que el Congreso empezara a hacer vista pública, porque ese es un instrumento de desarrollo, ese es un instrumento de crecimiento, ese es un instrumento de porvenir de la sociedad dominicana. En esa estructura, Braulio, tú que has trabajado declaraciones juradas para ciertos funcionarios, ¿cómo tú ves el tema de que sean investigadas por el Congreso Nacional como rol fiscalizador de la Cámara de Diputados? Y tú como coproductor siempre te has dado cuenta que ha sido uno de los énfasis que hemos hecho aquí en el programa. Bien, es así. Esas declaraciones juradas, bien lo ha dicho el doctor Dionisio, deben ser investigadas porque existen funcionarios que han declarado bienes que quizás no corresponden a su patrimonio, porque todo el mundo sabe que un funcionario tiene una familia, tiene una esposa, y son bienes que quizás son compartidos. Entonces, están entrando en un mismo paquete bienes que corresponden a una familia, a la comunidad patrimonial, etcétera. En tal sentido, deben ser investigadas para que sean saneadas cada una de esas declaraciones y que cada quien pueda entonces identificar en sí cuáles son los bienes que le corresponden declarar, para que no sean declarados todos los bienes juntos. Pero en ese mismo orden también hay muchas veces que hay personas y familias de que han declarado bienes, patrimonio de la comunidad, pero que ellos hay otros que han dejado de declarar la universabilidad que tienen de activos, pasivos y bienes. ¿Por qué? Porque no quieren ser perseguidos. Y en vista de eso, muchas veces los funcionarios cuando entran abultan sus declaraciones, que eso lo sabemos aquí en este país, y cuando salen entonces disminuyen su patrimonio que tienen. En esas investigaciones, Dionisio, restituyo, como al día de hoy se ha ido presentado y se ha ido poniendo en práctica, y también hemos ido dando cierto hincapié y, como digo, ciertas investigaciones. Aquellas personas que han dejado de presentar sus impuestos, la institución correspondiente para hacer esa investigación es la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados cuenta con la empleomanía, cuenta con la persona, cuenta con la capacidad para investigarla y remitirla hacia el organismo correspondiente. Ya se están haciendo ciertas investigaciones sobre ese aspecto. Bueno, mira, nosotros tenemos una ley de lavado de activos y de financiamiento contra el terrorismo. Y esa ley persigue a todas aquellas personas que han aumentado su patrimonio sin justificarlo. Obviamente que ese es un rol que tiene que hacer la Procuradora Fiscal y los fiscales, pero también la ciudadanía, y dentro de la ciudadanía también el Congreso en su rol fiscalizador. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que aquí tenemos poca institucionalidad. Para ponerte un ejemplo, si yo voy toda la semana o todos los meses a un supermercado y hago una compra de 5.000 pesos, y de repente
el dueño, el cajero, el gerente del supermercado me ve que yo voy y hago una compra de 50,000 pesos. Y dice, pero ven acá, si este señor venía y compraba aquí todos los meses, gastaba 5,000 pesos y ahora está gastando 50,000 pesos. El deber de ese empleado, de ese gerente, de esa cajera, de ese dueño de ese mercado, de comunicárselo al Ministerio Público. Para que el Ministerio Público investigue por qué yo de 5,000 ahora gastar mensual, ahora estoy gastando 50,000, para que él justifique. Los bancos deben también decirle al Ministerio Público si los depósitos se incrementan de manera desorbitante sin justificación por cada una de las personas. Entonces, pero lo que pasa es que aquí hay toda una componente en la sociedad dominicana. Además, hay mucha gente que se dice que tienen cisternas llenas de dinero. Y déjame decirte, yo tuve un caso como abogado hace 6 o 7 años de que una persona se metieron en una casa de un funcionario público y los ladrones que se metieron dijeron que se llevaron como 70 millones de pesos y el funcionario dijo públicamente que nomás le robaron 2. Y yo fui abogado de uno de ellos. ¿De los ladrones? Sí, yo fui abogado de uno de ellos, ¿me entiendes? Y ellos dijeron que ese señor tenía en su casa una caja llena de dólares, una caja llena de euros y una caja llena de pesos. Y ellos pudieron arrancar, incrustada en paredes, pudieron arrancar la de pesos y la de dólares, y que ahí habían más de 70 millones de pesos. Obviamente la policía mató 2 de ellos, uno está preso en la Victoria y otro que nunca apareció. Y ese dinero no sé dónde fue a parar, pero lo que estoy diciendo es que él decía que le habían robado, y después fue diputado. Él era viceministro de Salud Pública y luego fue diputado. Y ese señor dijo en la televisión que le habían robado 2 millones de pesos y los ladrones me dijeron a mí, uno de ellos que estaba preso en la Victoria y que yo fui su abogado, que ellos se llevaron, que ahí había más como de 60 o 70 millones de pesos. Entonces aquí, y eso pasó con otro funcionario en Salcedo, que no se sabe cuánto le robaron. Entonces, eso significa que aquí hay una serie de personas que ocultan dinero y que el Ministerio Público obviamente no sabe, no lo investiga. El destino, dinero. Pero además porque no lo investiga porque no quiere, porque aquí todo el mundo nos conocemos. Esto tiene 48 kilómetros cuadrados, 48,000 kilómetros cuadrados. Es decir, aquí también hay toda una componente para no investigar el delito, porque tú no puedes, siendo funcionario público, tú no puedes decirme a mí que tú tienes 1.000 millones de pesos, 800 millones de pesos, si tú lo único que has sido es funcionario público, y ser funcionario público lo que te prohíbe a ti es que tú no puedes hacer otro tipo de negocio que no sea la docencia. Es decir, una persona que haya sido toda la vida diputados, vamos a decir que ese tipo gane 4 millones de pesos todos los años. Todos los 4 millones de pesos al año. No puede decirme a mí que después de 4 años puede decir que tiene 100 millones de pesos, porque la ley le prohíbe que tú ejerza otro tipo de negocio que no sea la docencia, y dando clases tú no te vas a ganar eso, a menos que tú no hayas hecho un proyecto de investigación o hayas vendido una patente, ¿me entiendes? Entonces, esas son de las cosas que la sociedad dominicana tenemos que avanzar al asunto de la transparencia, en decir la verdad, en que los funcionarios públicos sean honestos en el ejercicio de sus funciones, pero que las autoridades también puedan tener la autoridad moral para perseguir, porque el problema es que muchas veces la autoridad no tiene las condiciones morales o la autoridad moral para perseguir a los que hayan cometido algún delito, y entonces entran en esa componente. Este aumento que el presidente ha anunciado para la Policía Nacional, que ahora dice que es de $300, él se comprometió con $500, ¿no? Pero bien, es un aumento, $300, ¿cuántos son? 12,000 y pico de pesos. No, pero eso están ganando ahora. No, 18, alrededor de 18,000 pesos. No, el aumento, los $300 más lo que están ganando ahora. Ah, ya, ok. Sí. Ah, bueno, pues entonces eso dice que un raso puede tener 20,000, 25,000 pesos de dinero. Y eso quizá le pueda vivir, pero cuando tú buscas la canasta familiar, que ustedes la conocen, según el Banco Central, son la mínima, el quintil 1 son 25,000 pesos. Entonces tú no puedes
pagarle a una persona 20,000 pesos cuando te está diciendo el Banco Central, que es una institución del Estado, que para tú vivir mínimamente tú tienes que ganar 25,000 pesos. Significa que se va solamente la canasta familiar. Exactamente. Entonces cuando tú le incluyes vivienda, salud y esa cosa. Entonces es una de las cosas que de la disyuntiva que el gobierno tiene que tratar y que nosotros, el Congreso, tiene que velar. Porque el Congreso, en su rol de fiscalizador, en su rol de representación, en su rol de legislación, tiene que procurar que el pueblo dominicano sea feliz, que el pueblo dominicano viva bien, que todos los hombres y mujeres de este país estén en condiciones de desarrollar su intelectualidad y de que tengan básicamente resueltos sus tres esencias, que son buena alimentación, que tengan vestimenta adecuada y que puedan vivir en casa verdaderamente eficiente o con casas que también sean adecuadas para vivir, porque nosotros tenemos más de 1 millón de personas que no viven en una casa digna, Así es. que no viven en condiciones humanas. Entonces, esos son de los temas y de lo que la sociedad dominicana, sobre todo el Congreso, que es el órgano más plural de la sociedad dominicana, es decir, tenemos 190 diputados y diputadas y 32 senadores. Es el órgano del Estado de más pluralidad, más colegiado que existe en la sociedad dominicana. Entonces, el Congreso, nosotros como congresistas, debemos tener conciencia de nuestro rol y exigirla, es decir, reclamarla, potencializarla, porque depende del Congreso el bienestar y el desarrollo de la sociedad dominicana. Amigos televidentes, nos vamos a ir a un corte comercial y en breve regresamos. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Buenas tardes, amigos televidentes. Estamos en el programa de vuelta aquí en su programa Orientación Tributaria. Se integra a esta mesa el coproductor Isidro Santana, el cual por problemas de su familia tuvo que integrarse un poquito tarde. Así, Isidro, buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes a los demás compañeros. Buenas tardes. Hoy estamos debatiendo el tema, lo que es el rol fiscalizador del Estado Dominicano, especialmente la Cámara de Diputados, y queremos decir lo siguiente: es un rol bastante bien que está desempeñando en los últimos tiempos. Dentro de ese rol que la Cámara de Diputados ha ido desempeñando como fiscalizador, Isidro, tú que has tenido varios casos y has trabajado en varias fiscalizaciones cuando fuiste miembro del tren de la DGI, ¿qué tú puedes decir y qué rol ha jugado la Cámara de Diputados hoy día que está citando a su funcionario, está preguntando cómo van las cosas? ¿Cómo tú lo puedes evaluar? Bueno, estoy mirando que ahora mismo se quiere hacer un trabajo diáfano, se quiere hacer un trabajo sincero para que las recaudaciones a través de ese trabajo paulatino de la Cámara de Diputados vaya a caer a la Dirección General de Impuestos Internos y que los recaudos que necesita el Estado para hacer sus funciones puedan aumentarse. He visto un trabajo muy diáfano y un trabajo muy bueno que se está haciendo en el hemiciclo, y ojalá que cada día ese trabajo vaya fortaleciéndose y que pueda la Dirección General de Impuestos Internos captar esa señal y hacer un trabajo más diáfano en cuanto a recaudaciones. En cuanto a esas recaudaciones, la República Dominicana, con una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, que vele por el buen cumplimiento de esa ley, nosotros entendemos que el país puede tener un rumbo diferente
a años anteriores. Dentro de ese renglón, y ya finalizado en nuestro programa ya para despedirnos, Dionisio Restituyo, tú como diputado nacional, ¿qué tú puedes decirle a la nación dominicana y qué papel tú está desempeñando hoy día la Cámara de Diputados? En resumen. Bueno, primero decirle que aquí hay un debate o va a haber un debate sobre una reforma tributaria, deberá hacerse esa discusión. Creo que el rol del Congreso debe de enfatizarse para que los dominicanos y dominicanas puedan ver en el Congreso, que es el órgano más colegiado que tiene la nación dominicana, donde la mayoría de los dominicanos se expresan para ser representados a través de ellos, pueda verificar que los fondos tributarios que el Estado necesita para su desarrollo y su progreso se inviertan con diafanidad, con claridad, con inversiones precisas y claras que procuren el desarrollo. El rol de la Cámara de Diputados tiene que estar basado fundamentalmente en que aquí se elimine la corrupción y se acabe con la impunidad. Yo creo que el presidente de la Cámara de Diputados, que le quitó la puerta a su despacho para que los diputados puedan entrar a ella y la ciudadanía pueda llegar también a ella, y la disposición que tiene el actual presidente de la República de combatir la corrupción, de acabar con la impunidad, apoyado con el Congreso Nacional, yo creo que la República Dominicana puede avanzar a otro estadio superior de progreso, de desarrollo, y sobre todo de que la distribución de los recursos públicos puedan utilizarse con mayor eficiencia, con mayor eficacia, y además ayudar a que la sociedad dominicana pueda avanzar y que la pobreza, las dificultades económicas y que tiene la nación dominicana puedan definitivamente ser superadas con un presupuesto que esté acorde con los tiempos, con el desarrollo, con la balanza de pago, con los impuestos tributarios, y que la sociedad dominicana avance en un estadio superior de desarrollo y progreso. Nosotros, como programa de orientación tributaria, te damos las gracias por haber estado aquí en nuestro programa y por haber participado, y que este programa sea siempre un ente para que tú vengas a expresar tus ideas y a dar siempre tus declaraciones, cuantas veces quieras. Así que nosotros, el licenciado Isidro Santana, Santiago García, Braulio Jiménez, te damos las gracias siempre. Braulio, usted como coproductor, despida su programa. Sí, buenas tardes. Hemos llegado al final de su programa, Orientación Tributaria. Hoy hemos debatido el tema, el rol de fiscalizador que desempeña el Congreso Nacional, especialmente la Cámara de Diputados. Para ello, estuvo debatiendo y orientándonos nuestro invitado especial, el honorable diputado Dionisio Restituyo. Pasen un feliz resto de la tarde.